Hola, hola, chiquitos, ¿cómo están? Bendecidos y en victoria, como dice el Señor Jesucristo. Solo bueno. Los amo, los bendigo. Les doy el aplauso por estar conectándose y vamos a compartir el gozo de aprender para cada vez estar más firmes en lo que sabemos y en lo que el Señor nos ha dado. Padre, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús nos gozamos en tu presencia y en tu amor, Señor. Gracias porque estamos contentos de saber que tú nos amas, que nos respaldas, que nos tienes en el hueco de tu mano, como dice tu palabra, y nos tienes bendecidos. Para nada estamos aburridos, ni estamos tristes, ni estamos temerosos, ni estamos enfermos, ni estamos escasos de nada, para nada. Porque te tenemos a ti, soberano Dios, maravilloso, y contigo es suficiente, porque contigo llené todo lo demás, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Lili. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Susan. Qué lindo que estás ahí. Te amo. Gloria a ti, Señor, por la bendición que tenemos de conocerte y de saber que tú eres fiel. Aleluya. Vamos a comenzar con el capítulo 5 de Romanos, porque como estuvimos hablando así por encimita algunas cosas, vamos a retomar lo que ya sabemos y lo que en algún momento no nos acordamos, y también lo que en todo nuestro tiempo sabemos que es la verdad. Bendecidos todos los que se están conectando. Gracias, mi Padre Celestial, por todos ellos. Son una bendición para mí. Bueno, la carta a los Romanos, capítulo 5, desde el comienzo. Esta carta la escribió Pablo a los romanos, a la iglesia que él abrió en Roma, y es muy explicativa sobre el sacrificio del Señor. Entonces vamos a de verdad tomar la posición de aceptar, de creer, de bendecir a ese amado Señor Jesucristo que nos dio todo en su cruz. Amén. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Ya hemos visto otras veces este versículo y no vamos a creer que tenemos que gozarnos de las tribulaciones, para nada. Más bien nos gloriamos en las tribulaciones porque no las aceptamos. Y gloriarse es eso, estar en la posición que el Señor nos dio y en la bendición que tenemos de conocerle y saber qué es lo que Él hizo por nosotros. Vamos a especificar un poquito. Gloriarse en las tribulaciones quiere decir deshacerlas. Yo me glorío en lo que no me toca y yo tengo que deshacerlas para que no me toquen. Con mi fe en lo que el Señor Jesucristo hizo, con la seguridad de que está hecho y que nada lo puede estorbar. Yo a la tribulación le digo, no es conmigo, no es para mí, te vas porque no te recibo nada. Inmediatamente que comenzamos en esa posición, todo lo que es sufrimiento, temor, angustia o lo que sea, se va evaporando y va quedando el gozo de saber que no estamos solos, que estamos en unión con Él y en protección, que es lo más importante. Vamos a seguir. La tribulación, dice, produce paciencia. ¿Por qué? Porque cuando viene algo negativo, usted tiene que plantarse, yo me planto, en lo que no acepto. Y mientras yo me planto y le hablo a la tribulación y la tribulación se va, hay un espacio de tiempo. Entonces la paciencia es la que opera ahí en el momento que yo estoy poniendo las cosas en orden. Y a veces las ponemos en orden y a veces como que no se ve. Pero es parte del engaño. Porque se vea o no se vea, es la verdad. El Señor ya lo hizo y está hecho y es mío. Entonces, por ser la verdad, yo la puedo disfrutar. Ahora vamos con usted. Si a usted le llega alguna cosa que no conviene, y usted se planta, como yo me planto, en que usted no recibe nada, que usted no acepta para nada lo que no es bendición, porque lo que no es bendición no viene de Dios. Y lo que no viene de Dios, yo no lo quiero para nada. Entonces, es un lapso de tiempo. A veces dura mucho, a veces no. A veces es inmediato. Pero según con la fuerza, el poder de la fuerza de la fe que usted lo haga, más rápido se hace. Cuando usted está creyendo que de verdad usted no recibe nada que no sirve, más rápido ve usted la verdad reflejada en sus situaciones. Y qué bonito cuando nos damos cuenta y entonces nos gozamos de conocer a nuestro Dios y de saber en quién estamos creyendo. Eso es lo más importante. ¿En quién estamos creyendo? Es en Él, en el maravilloso Señor que hizo posible que ahora vamos a aprender un poquito más de lo que Él hizo. Entonces comenzamos a ver el triunfo en nuestra vida.
Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nos dio el sacrificio, lo hizo todo, nos dio la victoria y nos dio al Espíritu Santo para que nos recuerde ese amor tan maravilloso que el Señor tuvo por nosotros. Entonces dice en el 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esto es hermoso, tenemos que entenderlo. Dice, cuando aún éramos débiles, o sea, cuando el hombre era débil, es cuando el hombre estaba bajo pecado. Era débil. Pero Cristo, cuando el hombre era débil, murió por los débiles y por los que no eran débiles. Dice, murió por los impíos. Los impíos son aquellos que estaban en transgresión, que estaban en culpabilidad, que estaban en susto, en congoja, que estaban en una posición que parecía que no iban a salir de eso, y eso pasó con todos los que estaban antes del Señor Jesucristo. Entonces dice, a su tiempo Él murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y volvemos a recordar, tiempo pasado, antes de Cristo, estaban los hombres muertos en delitos y pecados. Dice, pero mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira que Dios podía tener sobre la humanidad por el pecado, Cristo vino a aplacarla. Para eso vino Jesús. Y a pagar el precio del pecado para apagar el disgusto de Dios el Padre. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? El hombre al pecar se apartó de Dios, hubo un espacio que Adán perdió y puso un espacio entre él y Dios. Adán lo puso por el pecado. ¿Y qué fue el pecado? Una desobediencia. Entonces, él puso ese espacio, ya no había comunión. Ya para Adán era muy difícil acercarse a Dios. No porque no pudiera hacerlo, y no porque Dios no quisiera, sino porque él, al sentirse culpable, se sentía incapaz de presentarse delante de Dios como antes del pecado, que dice que en las tardes se reunían. Entonces él puso el asunto
fuera de orden. Cuando él se sintió desnudo fue porque se sintió sin espíritu. Cuando el Señor le dice, si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás, le estaba hablando de la muerte espiritual. Porque cuando el Señor hace a Adán y sopla vida sobre él, sopla espíritu, y lo hace espíritu a Adán. Adán era espíritu. Pero al pecar, el espíritu se aparta de Adán y queda solamente un hombre. Y por eso la palabra dice que fue Adán un alma viviente después de pecar y Jesús un espíritu vivificante. Entonces, así estaban las cosas cuando Adán pecó, hasta que Dios, haciendo el pacto con su hijo, porque ningún otro pacto le sirvió, haciendo el pacto con su hijo, comenzó una vivencia diferente. Cuando Jesús hace el pacto y lo cumple, el Padre queda comprometido a cumplir el pacto también de perdonar. ¿Y qué significaba perdonar? Quitar el pecado del hombre. El hombre estaba condenado por el pecado. Pero Jesús, al quitarlo con su muerte y su resurrección, quitó la dificultad que había entre el hombre y Dios. Y dice, ahora en Cristo hemos recibido la reconciliación. Dios dice en Corintios, capítulo 17, dice en el 5:17, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Capítulo 5, 16, 17 y 18 vamos a encontrar esta palabra en la palabra en Corintios. Entonces es una posición que eligió hacer Dios. Él decidió reconciliarse con el hombre, con el mundo, a través de Jesucristo. Y vuelvo a repetir que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no a los cristianos o a los que creen que son doña toda, ¿no? Al mundo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuentas a los hombres sus pecados. La reconciliación fue el perdón, y el perdón de pecados anuló el pecado. Por eso podemos decir confiadamente que ya no hay pecado, que ya estamos libres del pecado, porque el único que podía pagar el precio ya lo pagó, y era el Señor Jesucristo. Es más, era el Señor Jesús, porque Jesús fue el que murió y el que reconcilió fue Jesús. Pero cuando Él resucita se convierte en Jesucristo, el Cristo de Dios. Entonces es importantísimo que un hombre pecó y un hombre nos libró del pecado. Dice, por tanto,
en el 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron porque todos tuvieron la herencia de Adán de nacer sin espíritu. Eran hombres vivientes hasta el día en que vino Jesucristo. Dice, pues antes de que hubiera ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué pasa aquí? El pecado estaba ahí, presente. Pero no había una ley que les dijera, hagan esto, esto y esto, y no hagan esto y esto y esto. Todavía la ley de Moisés no había venido. Vino muchísimos siglos después. Entonces dice que como no había ley, no se podía culpar. Eso es lo que dice. Entonces, Dios, en su demostración de amor para poder librar al hombre del pecado, primero le hace conciencia al hombre de que es pecador. ¿Y cómo lo hace? Poniendo la ley. Cuando Dios pone la ley con Moisés, que dice no hagas esto y esto y esto, o haces esto y esto y esto, ahí fue donde el hombre supo que tenía pecado, que era pecador porque no podía cumplir la ley. Ningún hombre la cumplió. Ahí estuvo la ley por años y años y años, diciéndole al hombre, estás condenado, estás condenado, estás condenado, porque no estás cumpliendo la ley. Entonces, ¿por qué Dios pone una ley que nadie podía cumplir? Es Dios más raro. Si sabía que nadie la podía cumplir, ¿para qué la puso? Me dicen a mí. Dios puso la ley para enseñarle al hombre lo maravilloso de su Hijo Jesucristo. Le enseñó al hombre que era pecador y que no podía salir de eso. Y después vino el Señor Jesucristo, cumplió toda la ley porque solo Él podía, solo Él pudo. Y entonces ya la ley cumplida, ya la ley no tenía valor. No podía matar, no podía condenar. Porque vino uno más grande que la ley a decirnos son libres. Y comenzaron los hombres a acercarse a Dios de una manera diferente, sin ningún temor, porque comenzaron a aceptar que ya el pecado no existía y no los apartaba de él, como nosotros. Pero claro, nosotros en algún momento, cuando fuimos creciendo en nuestra vida, nos sentíamos pecadores, nos sentíamos acusados, nos sentíamos con temor de Dios, teníamos mucho miedo a la muerte y miedo a condenación, hasta que viene la palabra y el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos enseña que ya no hay temor, que ya no hay miedo, que ya no hay que temer nada, que ya no hay condenación, que ya no hay condenación, porque el Señor Jesucristo pagó el precio del pecado y eliminó la condenación.
Estoy hablándoles como a chiquitos de kinder, ustedes que me han oído por 30 años y más hablar de todo esto, pero sé que se agregan personas que tal vez no han oído mucho esto y ustedes mismos para que lo recuerden y hagan conciencia de que no hay nada que te aparte de una vida victoriosa con el Señor Jesucristo, porque ya no hay estorbo. Muy bien. Entonces dice, voy a leer otra vez, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Cristo. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vea qué belleza. Vuelvo a leer. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, por Adán, murieron los muchos. ¿Cuáles son los muchos? Todos los que nacieron desde Adán hasta Jesús. Esos son los muchos. Dice. Dice, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron más para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de Jesucristo hecho hombre. Entonces, los muchos que fueron pecadores hasta que vino Jesús, les abundó la gracia porque el pecado fue quitado. Les abundó a los muchos que eran aquellos que nacieron bajo pecado. Entonces les abundó la gracia. Y lógicamente para los que nacimos después del sacrificio, sobreabundó la gracia para nosotros. Dice, y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vuelvo a leer. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Solo uno pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Con un solo pecado quedó condenada en la humanidad. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, todos los años que los hombres pecaron antes de que viniera Jesucristo. Un montón de transgresiones. Dice, a causa
de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Analicemos esto, hermanos, cada uno ahí en su corazón. Para justificación. Por eso el pasaje comienza: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en paz. Siéntase en paz. Siéntase justificado. Porque usted no va a ser justificado por nada que usted haga bueno, ni condenado por nada que usted haga malo. Usted está justificado por el sacrificio del Señor Jesucristo, por la sangre derramada que pagó el precio del pecado. Dice, vuelvo a repetir el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Por qué reinó la muerte? Por la condenación que tenía el mundo. El hombre estaba condenado. Entonces reinó la muerte. Todos estaban muertos en delitos y pecados. Dice, mucho más reinarán en vida, ahora ya, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay que recibirlo, hermano. Hay que recibir la justificación. Hay que recibir el don de la justicia, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros ya sabemos que lo tenemos, que lo estamos siguiendo, que lo amamos. Que aquí no está hablando la palabra de nadie especial, ni de una posición especial, ni de una religión especial. Está hablando de que el que lo hizo fue Él y el que lo recibe es usted. Y si usted lo recibe, esté donde usted acepta la justificación, usted va a vivir una vida diferente, que es lo que Él se propuso. En el 18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos los hombres quedaron justificados delante de Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué me gusta a mí de esto? Que yo estoy sabiendo esto ahora y que yo lo disfruto ahora y que yo me gozo con la posición de ese perdón de pecados, con la posición de esa vida abundante que Él me regaló. Pero puedo pensar, tal vez, yo o usted, en los que no supieron y en los que se murieron de nuestra familia, de toda la humanidad que se ha muerto por años, no supieron. ¿Y qué pasó con los que no supieron? Los que no supieron estaban en el paquete de la gracia. Los que no supieron también estaban perdonados. Los que no supieron también estaban justificados, porque el Señor no cambia.
el Padre decidió perdonar y perdonó, supieran o no supieran. Así que fácil, me dice alguien. Entonces cualquiera puede vivir haciendo lo que le dé la gana, porque no supo, o porque no sabe, o porque sabe y como sabe que ya está perdonado, ya. Sí, los que no supieron vivieron como quisieron, los que supieron viven como quieren, pero igual la justificación está dada. Ya es un hecho, que es el pacto entre el Padre y el Hijo. Tú vas, cumples y yo perdono. Ese fue el pacto. Entonces, si una persona piensa que porque ya no tiene temor a la condenación, puede vivir como quiera, lo puede hacer perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que también está escrito, no os engañéis, dice la palabra. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Cuando una persona atenida a que el perdón está dado vive inconscientemente de las cosas divinas, va a tener que recoger todo lo que está haciendo mal hecho, todo lo que está sembrando mal. Igual que si el hombre siembra bien, va a recoger todo lo que está sembrando bien. Entonces, Dios no se equivoca. Dios nos da la habilidad de saber, de conocer, la inteligencia de actuar para que nosotros hagamos lo correcto, sabiendo que todo lo que siembro lo voy a recoger. Mejor estar a cuentas con Él, sembrar bien, amar, perdonar, no odiar, no juzgar, no señalar, sino bendecir, amar, bendecir, amar, justificar. Nos corresponde a nosotros justificar todo aquello que las personas hagan mal hecho o que nosotros pensamos que está mal hecho, para que justificando estemos sembrando bien. Cuando usted justifica, usted está sembrando bien. Cuando usted señala y juzga, aunque tenga la razón, está sembrando mal. Entonces va a recoger o bien o mal. Ahora vamos por el 19. En Romanos 5 repite mucho lo mismo. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo, lo que vimos antes, para que el pecado abundase. Para que los hombres supieran que eran pecadores. Dice, pero, mas cuando el pecado abundó, que fue en el momento que vino el Señor Jesucristo, abundaba el pecado. Sobreabundó la gracia.
Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque vino el perdón a todos los hombres. Sobreabundó. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, más claro el agua. Estamos leyendo la palabra, no estamos inventando nada. Estamos poniendo la balanza para que cada uno de nosotros, ya con el conocimiento, y ya usted lo oyó, no lo puede evitar, ya está escrito, ya usted lo oyó, que le va a costar asimilarlo, tal vez, bueno, tal vez. Pero si usted decide que es ya, que está hecho y que es mío y que es para mí, ya todo está solucionado, hermanos. Es una decisión que tiene que hacer cada uno en sí mismo de pensar, yo no puedo cambiar esto, así como no pude cambiar lo otro. Yo no pude cambiar que Adán pecara y condenara a todos, ni pude cambiar que Jesús muriera y perdonara a todos. Yo no lo pude tocar. Es un hecho que lo hizo Él y que está hecho y que es para nosotros y para todos nuestros antepasados y para todos los que nunca supieron de este gran amor. Nunca supieron, pero Dios los amó. Dios los tuvo en cuenta. Dios los apuntó. Inclusive a los que estaban antes de Cristo. Ya Dios hizo la obra perfecta en todos. No seamos necios. No dejemos de gozarnos y agradecer esta obra maravillosa que nos hace a nosotros sentirnos bien con nosotros mismos, con los que amamos y con los que ya no están. Qué lindo para mí saber que mi papá no supo esto, pero que igual esto lo cobijó, igual esto lo hizo morir en justificación, aunque no supo. Porque Dios es de una sola palabra. Y Dios dice que no hace acepción de personas. Es una posición maravillosa, hermanos, en la que solo usted se puede meter. Yo no lo puedo meter. Yo le estoy enseñando lo que la palabra me enseña. Pero usted sabe hasta dónde lo toma o lo cuestiona. Es la palabra y usted la tiene ahí. Si usted tiene la Biblia con usted, vuelva a leer Romanos 5, vuelva a leer, devuélvase como hacía yo ahora, vuelva a leer lo que no entiende, aunque no hay que entender nada, es creer, pero está bien explicado. Romanos 5 es el pasaje glorioso que nos ha devuelto a nosotros la vida. Y por eso estamos apasionados por Jesucristo. Porque es un respiro. Es volver a disfrutar el estar vivos y el saber que no me espera ninguna condenación. Que cuando el Señor venga por mí,
ya sea antes del arrebatamiento o en el arrebatamiento, yo estoy lista para irme con Él sin ningún temor, para ir a disfrutar con Él las delicias del Padre, porque Él hizo un camino para que yo pueda ir al Padre. Hizo un camino con su muerte, con el cumplimiento de la ley, con el cumplimiento del pecado, con el cumplimiento de todo lo que Él dice que venció. Dice, yo vencí al mundo y vencí al pecado en la carne. Y venció al enemigo para que no pudiera entorpecer más este camino maravilloso hacia el Padre que tenemos los que confiamos y creemos en Él, los que sabemos que Él está con los brazos abiertos esperándonos, hermanos. Cuando mi hermano Quique estaba en la situación para irse ya de este mundo, me decía, porque yo me fui a cuidarlo unos días, me decía, Miriam, hábleme. Y yo le hablaba de la palabra. Y me decía, ¿cómo hago yo para saber que sí estoy perdonado? Y yo le decía, usted no puede hacer nada para saberlo, usted tiene que creerlo, porque está escrito. Tiene que creerlo, Quique. Y volvíamos a orar y me volví a preguntar, yo estoy perdonado, porque me imagino que era un temor terrible que tenía a la muerte. Y pude convencerlo de, de esa posición hermosa de la paz con Dios. Está justificado por la sangre y tiene paz con Dios, es lo que yo le decía. Tenemos paz con Dios, Quique, tenemos paz con Dios. Solamente tienes que creerlo porque está escrito, no se puede cambiar. No hay otra manera. Es un hecho. Y entonces él se calmaba y se dormía. Y, y fue un tiempo muy triste, pero muy hermoso porque me dio la posibilidad de estar con él y de estar confiada en que él estaba recibiendo la palabra que le iba a hacer una comunión con el Padre. Hermanos, es una posición que nos dio el Señor y que no podemos librarnos de ella. Gracias a Dios, no podemos librarnos. No podemos librarnos de esta posición por más que hagamos tonterías. No podemos, es un hecho. El Señor dice, vimos un día de estos, y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dice el Señor. Nadie. Nadie lo puede estorbar. Usted puede no creerlo, no recibirlo y estar en una situación de angustia, pero igual no lo va a cambiar. La sorpresa será cuando usted se encuentre con él y se va a dar cuenta que sí, que era verdad, que era un hecho, que estaba listo ya todo para que usted lo disfrutara. Qué belleza, qué bendición. Yo sé que para muchos es una repetición todo esto, pero esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Usted para usted mismo, yo para mí misma. Repetirlo, porque esta es la gloria de Dios manifestada en su palabra. Y solo usted puede recibirlo y hacerlo suyo. Y pensar usted en los suyos, aunque estén vivos y que no quieran nada con el Señor o qué sé yo, están justificados. Porque no fue por lo que hicimos, fue por lo que hizo Él. Estamos justificados. Y el pecado fue quitado de en medio, dice en Hebreos 9:26.
Él quitó de en medio el pecado, lo quitó para darnos a nosotros la vida eterna. Es hermoso, hermanos. Creo que voy a quedarme aquí para que quede conciencia de esto que hemos visto. Lea, y lea con los suyos. Háblele a los suyos y a todo el que usted pueda de este pasaje de Romanos 5, para que usted haga felices a muchos, dándoles el conocimiento que ya usted tiene.